En el reino de Israel, en tiempos de crisis espiritual y moral, el profeta Elías se destacaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Había enfrentado la ira de la reina Jezabel, que buscaba exterminar a los profetas del Señor, y ahora se encontraba huyendo, cansado y desolado. En 1 Reyes 19:4, su voz resonaba en desesperación. «Basta, no soy mejor que mis padres». El peso de su misión lo oprimía y la soledad lo envolvía como un manto pesado. En este escenario de angustia, un ángel del Señor, enviado para consolarlo, llegaría en un momento decisivo. Mientras Elías se escondía bajo un árbol, su alma se retorcía en una mezcla de miedo y desesperación, cuestionando su propósito y su fe. El ángel, con su presencia serena, representaba no solo el apoyo divino, sino también la esperanza de que, incluso en las horas más oscuras, había un camino a seguir. Así, los destinos de Elías y del ángel se entrelazarían, prometiendo una revelación que podría cambiar el curso de sus vidas y del pueblo de Israel. La expectativa flotaba en el aire como una brisa suave antes de la tormenta. Elías descansaba bajo el árbol, el sol escondiéndose lentamente en el horizonte, como si también estuviera rindiéndose a la oscuridad que lo envolvía. Miraba al suelo, perdido en pensamientos. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Fui elegido para ser tu profeta, pero ahora solo soy un fugitivo, un hombre sin hogar y sin propósito. ¿Qué queda de mi misión?». En su corazón, la duda comenzaba a ocupar el lugar de la fe que antes ardía como un fuego inextinguible. En ese instante, una presencia suave y luminosa se acercó. El ángel del Señor, con una mirada llena de compasión, tocó suavemente el hombro de Elías. «Levántate, Elías, come y bebe», dijo el ángel, ofreciendo pan y agua. Elías, sin fuerzas, miró la comida con una mezcla de gratitud y desconfianza. «¿De qué sirve esto? La comida no cambiará mi destino. El pueblo aún se desvía y me persigue». El ángel, con la calma de quien comprende los dolores del corazón humano, respondió: «El viaje que aún debes recorrer es largo, y el Señor no se ha olvidado de ti. Él todavía tiene planes para Israel». Elías, en su soledad, sintió una chispa de esperanza, pero la sombra de la duda aún se cernía sobre él. «¿Cómo puedo continuar cuando siento que he fallado? El pueblo se ha entregado a la idolatría y yo solo soy un hombre». Mientras Elías luchaba contra sus demonios internos, el ángel insistió: «No estás solo. Recuerda lo que el Señor te dijo. Aún he reservado en Israel 7,000, todos los que no han doblado sus rodillas ante Baal». 1 Reyes 19:18. No subestimes el impacto de tu misión. Cada palabra que has pronunciado en nombre del Señor ha resonado en corazones que aún no conoces. La mente de Elías se agitó. «¿7,000? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que aún creen?». El ángel lo miró con una sonrisa tranquila. «Están por todas partes, esperando tu regreso. El Señor no solo te ha llamado para ser un profeta, sino también para ser un líder en tiempos de crisis. Tu voz aún puede resonar en los corazones que anhelan esperanza». Elías, aún vacilante, reflexionó sobre aquellas palabras. Recordó su lucha contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, cuando el fuego del Señor consumió la ofrenda y los corazones del pueblo se volvieron hacia Dios. «¿Pero y si fallo de nuevo?», cuestionó, su voz casi un susurro. «Rendirse no es una opción, Elías. El Señor está contigo. Levántate, pues tu verdadera misión aún está delante de ti», respondió el ángel, animándolo a levantarse. La luz de la esperanza comenzó a romper las nubes oscuras que cubrían el alma de Elías, pero el camino por delante aún estaba lleno de desafíos e incertidumbres. Elías respiró hondo, sintiendo el aroma del pan fresco y el agua pura que el ángel ofrecía, pero la duda aún lo consumía.
¿Y si al regresar el pueblo no me escucha? ¿Y si las voces de la idolatría son más fuertes que mi fe? Miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a surgir, una a una, como testigos silenciosos de su agonía. El ángel, percibiendo la tormenta interna que se formaba dentro de él, dijo: recuerda lo que está escrito. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Confía en que Él está contigo, incluso cuando todo parece perdido. Elías sintió un escalofrío al recordar los momentos en que se había puesto en riesgo, cuando había desafiado a los profetas de Baal, y cómo todo parecía haber sido en vano. Esa noche, mientras la oscuridad se profundizaba, el peso de sus decisiones comenzó a presionar su pecho. Recordó las palabras del Señor: y cuando sean llevados ante gobernantes y autoridades, no se preocupen por lo que van a decir. En el momento adecuado, recibirán lo que deben decir. Lucas 12:11. Pero ¿cómo podría confiar en esa promesa cuando su propia fe vacilaba? El ángel percibió la lucha de Elías y con una voz suave continuó: cada elección que has hecho te ha traído hasta aquí, y cada paso adelante moldeará el futuro de Israel. Tienes el poder de inspirar y transformar, pero eso requiere coraje, incluso cuando la duda es tu única compañía. Elías cerró los ojos, permitiendo que las palabras del ángel penetraran en su ser. No puedo permitir que el miedo defina mi camino. El Señor me ha llamado para ser su portavoz, y no puedo fallar a aquellos que esperan por mí. En ese momento, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su corazón, pero el conflicto aún era palpable. El eco de las voces de la idolatría en la ciudad parecía más fuerte que nunca, y la presión de las expectativas pesaba sobre sus hombros. «Solo soy un hombre», murmuró Elías. «¿Cómo puedo enfrentar a un ejército de creencias que se oponen al Señor?» El ángel respondió con firmeza: «No eres solo un hombre, eres un instrumento del Altísimo. Y aunque el camino sea arduo, recuerda, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Elías sintió un pequeño rayo de esperanza brotar en su interior, pero la lucha estaba lejos de terminar. Sabía que debía decidir, y que sus acciones tendrían consecuencias no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. La tensión aumentaba, y lo que antes era una duda personal se convertía en una batalla entre luz y oscuridad, fe e incredulidad. Con el peso de su misión sobre sus hombros, Elías se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, decidido a no dejar que la oscuridad lo consumiera. Elías respiró nuevamente, tratando de organizar sus pensamientos. Si regreso y nadie me escucha, ¿qué pasará con el pueblo? Continuarán perdidos en la oscuridad, adorando ídolos que no pueden salvar. Sus manos temblaban ligeramente mientras ponderaba la gravedad de la misión. Cada paso que daba podría ser un punto de inflexión, pero el peso de la responsabilidad casi lo aplastaba. ¿Cómo puedo ser el portador de la verdad cuando la mentira es tan seductora? Sus pensamientos resonaban como un lamento. Recordó el desafío enfrentado en el Monte Carmelo, donde el poder de Dios se había manifestado de manera gloriosa, pero la memoria del desprecio y el rechazo aún lo perseguían. La multitud que había visto el fuego descender del cielo no era la misma que ahora se entregaba a la idolatría. La gente olvida rápidamente, pensó, afligido. Mientras caminaba por la noche, Elías fue tomado por una sensación de soledad. El ángel le había dado palabras de consuelo, pero la duda aún flotaba como una sombra. La presión aumentaba y recordó las palabras de Santiago: la oración del justo puede mucho en sus efectos. Santiago 5:16. ¿Y si no soy lo suficientemente justo?
El miedo a la insuficiencia crecía a medida que se acercaba a su tierra natal. En un pequeño claro, se detuvo y miró al cielo estrellado, buscando consuelo en las luces que brillaban en el firmamento. «Señor, no puedo enfrentar este desafío solo. Tengo miedo y estoy cansado», clamó, sus palabras casi perdidas en el susurro del viento. El silencio de la noche parecía responder, y recordó que Moisés también había dudado, preguntando, «¿Quién soy yo para ir a Faraón?». Éxodo 3:11. Mientras tanto, la ciudad estaba en tumulto. Los profetas de Baal, con sus voces persuasivas y promesas vanas, estaban ganando cada vez más seguidores. La duda de Elías se transformaba en un dilema angustiante. ¿Debería arriesgar su propia vida para desafiar a la multitud y restaurar la fe en su pueblo? El narrador sabía que cada elección de Elías era un hilo que tejía el destino de Israel. Los habitantes de la ciudad, inmersos en sus creencias erróneas, apenas podían imaginar que un hombre, incluso lleno de dudas, podría convertirse en la clave para su salvación. La tensión era palpable, y cada paso que Elías daba hacia el enfrentamiento se convertía en una batalla entre su fe y la creciente desesperación. Las estrellas, testigos silenciosos de su lucha, parecían brillar más intensamente, como si lo alentaran a seguir adelante. No podía permitirse fallar. El futuro de su pueblo dependía de su valor y determinación. Elías respiró hondo, sintiendo el aroma de la tierra húmeda mezclarse con el aire fresco de la noche. «Es ahora o nunca», pensó, su determinación creciendo a medida que se acercaba a la ciudad. El sonido de la multitud, vibrante y llena de fervor, resonaba en sus oídos. «¿Cómo puedo permanecer en silencio ante la idolatría que consume a nuestro pueblo?». El recuerdo de las palabras de Dios a Josué cruzó por su mente. «Sé fuerte y valiente». Josué 1:9. Al entrar en la ciudad, se encontró con la escena que tanto temía. Los profetas de Baal, rodeados de seguidores, clamaban en alta voz, levantando los brazos hacia sus divinidades mudas. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho. Sabía que debía tomar una posición. ¿Hasta cuándo vacilaré entre dos pensamientos? Primera Reyes 18:21. Gritó, su voz cortando el aire opresivo como una hoja afilada. La multitud se volvió, sorprendida e intrigada. Elías avanzó, el fervor en su corazón compitiendo con la duda. «Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, síganlo». La tensión era palpable. Podía ver la vacilación en los rostros de algunos, la lucha interna entre la verdad y la mentira. Se sentía como un faro en la tormenta, y la responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una armadura. Los profetas de Baal, indignados, intentaron desacreditarlo, pero Elías no retrocedió. «Preparen 2 becerros», ordenó, decidido a probar la verdadera naturaleza de Dios. «Ustedes clamarán a su Dios, y yo clamaré al Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios». La multitud murmuró, comenzando a moverse en su dirección. La tensión crecía. Mientras los profetas de Baal danzaban y gritaban, Elías se retiró a un rincón, orando fervientemente. «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel». Primera Reyes 18:36. La desesperación y la esperanza luchaban dentro de él, pero sabía que no podía fallar. Finalmente, cuando llegó la hora, Elías se acercó al altar, su fe ardiente. Oró, y entonces, como si el cielo hubiera escuchado su clamor, una llama descendió, consumiendo el sacrificio, la leña e incluso las piedras. El choque y el asombro se extendieron entre la multitud. «El Señor es Dios, el Señor es Dios», comenzaron a gritar, la incredulidad transformándose en adoración. Las lágrimas corrían por el rostro de Elías mientras presenciaba la transformación. La victoria
era más que un triunfo personal. Era un renacimiento para su pueblo perdido. El peso de sus dudas comenzó a disiparse, reemplazado por la certeza de que, incluso en las horas más oscuras, la luz de Dios siempre prevalecería. Elías sintió el calor de la llama divina aún palpitando en su corazón. El pueblo, ahora en adoración, se postraba ante el Señor, sus voces elevándose en alabanza. Miró alrededor, viendo los rostros antes escépticos, ahora iluminados por la luz de la verdad. «El Señor es Dios, el Señor es Dios», resonaba en sus oídos, y la alegría se mezclaba con un profundo sentido de responsabilidad. Los profetas de Baal, derrotados, fueron llevados en medio de murmullos de indignación y arrepentimiento. Elías, aún en éxtasis por la intervención divina, recordó las palabras del Salmo 37:5. «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará». La certeza de que sus esfuerzos no fueron en vano llenaba su alma. «¿Cómo pude dudar?», reflexionó Elías mientras observaba la transformación en su pueblo. Vio a padres abrazando a sus hijos, sus ojos brillando con esperanza renovada. El mensaje que antes parecía perdido ahora resonaba con fuerza en sus corazones. La idolatría que había consumido a la nación comenzó a disiparse como la niebla al amanecer. «¿Qué aprendimos hoy?», se preguntó a sí mismo, y la respuesta resonó en su mente. La fidelidad de Dios es inquebrantable, incluso cuando la fe vacila. La adoración al Señor no es solo un acto de devoción, sino un llamado a la acción y a la transformación. Mientras la multitud se dispersaba, Elías vio a un grupo de jóvenes acercarse. «Queremos seguir al Dios verdadero», dijeron con fervor. Su corazón se llenó de gratitud. Sabía que, a partir de ese día, la nación no sería la misma. El narrador observa la escena con afecto. Elías, un hombre común llamado a realizar cosas extraordinarias, comprendió que la fe no es la ausencia de dudas, sino la elección de confiar en Dios, incluso cuando la tormenta es intensa. La victoria sobre los profetas de Baal no fue solo un triunfo personal, sino un testimonio del poder de Dios para restaurar y redimir. La moraleja de la historia resuena a través del tiempo. En medio de la incertidumbre, la verdadera luz y esperanza siempre prevalecerán cuando se busca al Señor de todo corazón.